Esta noche tendremos la charla Trastornos digestivos asociados a la esclerodermia por la doctora Alejandra Ordaz. Información que nos es de utilidad a todos nosotros como pacientes y familiares. Nuestro objetivo es proporcionar información para mantener actualizada a la comunidad sobre las diferentes opciones disponibles. Dado que la esclerodermia puede manifestarse de manera diferente en cada individuo y su gravedad puede variar, es fundamental un enfoque de tratamiento médico personalizado. Por lo tanto, recomendamos encarecidamente que cualquier medicamento o tratamiento sea discutido y evaluado en profundidad con el equipo médico de cada paciente, garantizando así una atención y tratamiento adecuados a las necesidades individuales. Para mí es muy grato presentarles a nuestra ponente el día de hoy. Ella es la doctora Alejandra Ordaz, egresada de médico cirujano y partero por la Universidad de Guadalajara, medicina interna por la Universidad de Guadalajara y Centro Médico Nacional de Occidente, subespecialidad de gastroenterología por la Universidad de Monterrey y Hospital de Alta Especialidad del Noreste, y hepatología por la Universidad de Valencia online, rotación presencial en el Hospital del Mar en Barcelona. Además de una gran persona, le cedo la palabra a la doctora Alejandra Ordaz. Hola, tú me dices. Tú me dices, Estefi. Ya. Ya, ok. Hola, buenas noches a todos. Primero que nada, quiero agradecer por la confianza y es un honor para mí estar aquí con ustedes. De verdad, muchas gracias. Traté de hacer esta plática lo menos técnica y lo más que podamos entendernos los dos de la manera más sencilla para apoyar en lo que se pueda y cualquier duda, pues al final la resolvemos, ¿va? ¿Le pueden dar a la siguiente, por favor? Hola, Efi. ¿Soy yo? Ah, ya. ¿Me pueden hacer las diapos un poquito más chiquitas? Y bueno, les voy a ir platicando un poquito. Lo que yo voy a hacer el día de hoy es exponer un poco qué situaciones médicas, qué síntomas, qué podemos encontrar como manifestaciones digestivas en una paciente o un paciente que tenga una esclerodermia o una esclerosis sistémica. Sabemos que es una enfermedad que anteriormente se empezó a conocer que afectaba la piel, pero luego se supo que afecta todos los órganos, pueden ser afectados específicamente de una manera muy especial los digestivos. Pero quiero que queden algunas cosas muy claras que ya iré explicando a lo largo de la plática. Mis objetivos el día de hoy es a ver cuáles son los órganos más afectados dentro del tubo digestivo, qué síntomas digestivos son asociados a esta enfermedad primaria, qué puedo sentir, qué es normal, qué no es normal. Todo se tiene que revisar independientemente de que sean síntomas que sabemos que pueden llegar a aparecer, porque de todas maneras, aunque puedan aparecer, tienen muchas opciones y muchas posibilidades de diagnóstico y, por supuesto, de tratamiento. ¿Qué pasa que tiene esta asociación tan importante, la esclerodermia, con las enfermedades digestivas? Que ya ustedes me dirán si es real lo que dicen todos los artículos y en qué porcentaje alguno de ustedes ha tenido alguna sintomatología digestiva. Y bueno, ¿cómo podemos mejorar la calidad de vida? ¿Qué podemos prevenir? ¿Qué podemos darle el seguimiento para que tal vez no nos encontremos la situación en etapas tan avanzadas? Eso es lo que quisiera yo que quede más claro, porque al final del día esta charla es para apoyar, para dar una esperanza, para saber que no lo que pasa ya no tiene remedio, sino que hay muchas posibilidades dentro de lo que podemos llegar a sentir. ¿Me pueden pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, sí existen algunos tratamientos y terapias útiles, pero vamos a ir viendo parte por parte. Traté un poquito de, bueno, todos ustedes saben mejor que yo porque lo sienten, qué es la esclerodermia. Y lo que quiero ahora que veamos es los trastornos digestivos. Son muy, muy frecuentes la asociación en esta enfermedad. Más o menos a partir de que el paciente llega a ver
el Raynaud presente, donde sí se confirma que hay una asociación con anticuerpos y que no solamente es la presencia del síntoma, sino que sí hay más situaciones complejas donde se reconoce la esclerodermia. 2 años después pueden llegar a sentir hasta un 70-80% de los pacientes alguna enfermedad, algún síntoma digestivo. Es muy importante reconocer la asociación entre la esclerosis sistémica o esclerodermia y los síntomas digestivos. Sí es muy común, sin embargo, tampoco es algo normal que no tenemos que investigar más allá. ¿Va? En ocasiones hay pacientes que no lo saben o tal vez la relación entre su médico tratante o su radiólogo es muy fría o muy cortante y entonces es importante que se sepa qué otros órganos pueden estar afectados y qué pueden llegar a sentir para que el proceso no sea aún más difícil o más angustiante o nos genere más miedo o muchas cosas. Yo creo que es sumamente importante explicar qué órganos pueden afectarse. Como decía Stephanie, cada paciente siente algo distinto, cada paciente puede tener un progreso de la enfermedad completamente diferente, sin embargo, hay que saber algunas de las cosas más comunes que puedo llegar a sentir para pedir ayuda en ese momento. Y un poquito más abajo, no sé si yo le puedo mover allá. Listo. Bueno, en esta foto, igual lo que yo quiero transmitir es que la relación entre el médico y el paciente, principalmente si es una enfermedad crónica, la esclerodermia se reconoce como una enfermedad rara y entonces es sumamente importante poder tener una relación cercana, una relación de confianza, una relación de empatía entre el médico y el paciente. Entonces, les recomiendo mucho que busquen algún médico que les dé esa confianza para poder preguntar, aunque sea algo chiquito, porque no sabemos si ese síntoma chiquito nos puede ayudar a prevenir una complicación grande en un futuro y tal vez no muy a largo o mediano plazo. La que sigue. Y, ok, bueno, ¿qué es la esclerosis? ¿Qué es la esclerosis sistémica? Es- Escucho como un... Allá. Es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad reumatológica, es una enfermedad crónica, es una enfermedad progresiva. Como les decía, es una enfermedad considerada y catalogada como una enfermedad rara. La prevalencia es de 1 a 3 por cada 10,000. En Estados Unidos específicamente no hay muchos datos específicos de México, pero bueno, en Estados Unidos es de 17.5 a 19 por cada 100,000. Es mucho más prevalente en mujeres. Es una causa multifactorial, obviamente, cuando hay una asociación genética y una predisposición genética y después algunos factores ambientales que pueden ser también distintos en cada persona, bueno, sacan como un trigger y la desencadenan. ¿Qué pasa? Un poquito más adelante me voy a enfocar qué es lo que nos genera estos cambios en la piel y ahora vamos a hablar un poco de la mucosa gástrica que puede afectar desde la boca hasta el ano en diferentes formas, pero un poquito la fisiopatología va de lo mismo. La que sigue. La esclerodermia, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué me afecta? ¿Por qué siento lo que siento? Esta fotito se ve un poco compleja, pero al final yo ya tengo una predisposición genética. Dentro de esa predisposición genética, algo en el ambiente me genera un trigger. Puede ser cualquier cosa, desde un virus hasta eh, a veces situaciones externas como algunas cirugías estéticas, otras cosas, alguna infección, cualquier cosa y ese trigger y esta susceptibilidad genética empiezan a afectar la presencia de anticuerpos, esos anticuerpos empiezan a generar inflamación y esa inflamación empieza más específicamente a dañar el tejido de la colágena, que empieza a activar el sistema inmunológico. Ese sistema inmunológico activa diferentes tipos de linfocitos, macrófagos, interleucinas, diferentes células inflamatorias, todas las que ustedes quieran. No me voy a meter como a detalles específicos, pero cada una tiene una función en la cascada de inflamación. Entonces, una vez que llegan al tejido endotelial, empiezan a dañar los vasos más pequeñitos, que es la microvasculatura. Entonces, ¿qué pasa? Hay una menor irrigación en todos los órganos, entonces, por lo tanto, hay mayor inflamación. Esa inflamación nos lleva a una activación de los miofibroblastos
y de los fibroblastos en general, lo cual empieza a dañar no solo la piel es lo que probablemente primero se ve, pero puede dañar pulmón, corazón, tubo digestivo en general y obviamente la piel. Pero todo es un poco a base de la misma fisiopatología. Les voy a tratar de exponer esto en una manera un poquito más sencilla, que es lo que quiero transmitir, la que sigue. Lo hice como desde arriba hasta abajo. La cavidad oral no la puse, sin embargo, también puede estar afectada porque, como algunos de ustedes saben o sienten, hay una disminución de la secreción mucosa y de la secreción hídrica en casi todos los tejidos, principalmente ojos, cavidad oral, glándulas salivales, porque hay un ataque también o una inflamación de todas las glándulas en la cavidad oral, principalmente de las glándulas salivales. Entonces sentimos como que siempre podríamos estar como secos de la cavidad oral, lo cual puede generar un poquito más de caries, un poquito más de bacterias orales, un poquito más de infecciones locales. Eso también es importante saberlo porque debe de ser muy incómodo sentir todo el tiempo como que a pesar de que te hidratas y cualquier cosa que tengas que hacer, sigues sintiendo como esta sequedad. Entonces, el saber que posiblemente puede llegar a pasar es un poquito, pues por lo menos sabes que buscas ayuda específicamente para eso. Eso es lo que más comúnmente sucede en la cavidad oral. La enfermedad por reflujo en el esófago es uno de los órganos más comúnmente afectados. Hasta en el 90% de los pacientes podemos llegar a ver algún tipo de afectación. No todo es reflujo, no todo es disfagia, no todos son daños a la mucosa y no todo es ausencia de movimiento desde el inicio de la enfermedad. Entonces, a mí, digo, quiero como contar esta experiencia sobre una paciente específica. Llegó conmigo, me dijo, no puedo tragar, ya no puedo pasar nada, ya fui con otros médicos y me dijeron que era normal, era por mi enfermedad, pero jamás le buscaron la causa de base. Entonces, si yo tengo un dato de enfermedad por reflujo, yo ya hice lo que debo de hacer, que es iniciar tratamiento, pero probablemente en una paciente con esclerosis sistémica o esclerodermia tengo que tener un poco más de foco ahí y tal vez decir, si en poco tiempo no veo resolución o hay una disfagia completa, la disfagia es la discapacidad para lograr pasar el bolo alimentario hasta el estómago, tengo que tal vez no esperarme tanto tiempo, pero no puedo decir, ya, tiene esclerodermia, no voy a hacer nada más. Necesito y es obligatorio que yo haga el mismo protocolo que con cualquier otro paciente y lo estudie y revise, porque tal vez es una esofagitis severa, tal vez es una hernia yatal, tal vez es un estrechamiento, tal vez con un tratamiento médico intensivo se mejore y la paciente, a pesar de tener la esclerodermia y de sí, tal vez tener una afectación mucosa y motora en el esófago, la paciente puede volver a deglutir, que es lo que pasó con mi paciente. Entonces, no siempre es como deducir y pensar y suponer, sino que hay que hacer exactamente lo mismo con todos los pacientes y hacer nuestro trabajo, que es buscar el diagnóstico definitivo, ¿ok? Entonces, bueno, ¿qué es lo más común? Claro, la enfermedad por reflujo gastroesofágico es muy, muy común. ¿Por qué? Porque el esófago se deja de mover de manera adecuada. La peristalsis o el movimiento correcto de este tubo, que es únicamente debería de funcionar para pasar la comida y la comida, el tránsito en este camino debe de ser muy pequeño, muy cortito, de poco tiempo. Si mi esófago no se está moviendo de manera adecuada, el aclaramiento esofágico significa el tiempo que pasa la comida y llega hasta el estómago es mucho mayor, por lo tanto, sí puede dañar la mucosa por el tiempo que la comida está en este tejido que es muy sensible, es una mucosa muy delicada. Otra situación muy común es que ese mismo reflujo gastroesofágico o ese atraso en el aclaramiento esofágico nos dé una alteración en la mucosa, como se ve en esta foto. Si se fijan, estas partes rojas, como con un poquito blanco, como rayas, son erosiones y esas erosiones son como unas cortadas que duelen, que al pasar nos molesta, que muchas veces nos da esta sensación de no puedo pasar la comida. Si se fijan, también hay una diferencia, como en en la foto se ve una mucosa muy rosita y luego se ve la mucosa más roja. Eso es una pequeña hernia yatal. Es muy común que en las personas con esclerodermia también haya hernias yatales. Cuando nuestro esófago no funciona
digamos, el cuerpo es muy sabio y hay un poco más frecuencia de hernias hiatales. Y ahora les voy a explicar, muchos pacientes, muchos médicos insisten en tener cirugía de hernia hiatal y ahora les voy a explicar, bueno, en un poquito más, por qué tal vez no es la mejor opción y mucho menos en un paciente con esclerodermia una cirugía, para que nada más ahorita lo sigamos viendo. Bueno, los daños a la mucosa no solamente son esofagitis, las esofagitis pueden ir de algo muy leve a algo muy severo, tan severo que puede afectar de manera circunferencial, puede dejar de pasar el alimento, puede haber sangrados importantes por estas situaciones y lo más grave es que cuando estas esofagitis no se tratan de manera adecuada o se dejan pasar y uno se acostumbra a sentir, bueno, pues siempre lo siento, ya ha de ser por la esclerodermia, no voy a hacer otra cosa, empiezan a hacer una cicatriz y luego se mejoran, se dañan, se cicatrizan, se vuelven a curar, se vuelven a inflamar, se vuelven a curar, se vuelven a inflamar. Y como son circunferenciales y esto es un tubo que no tiene para dónde más, el esófago se empieza a cerrar poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que muchas veces la comida ahora sí ya no va a pasar. Entonces hay que hacer otros tratamientos, como tratamientos endoscópicos la mayoría de las veces, donde tenemos que hacer dilataciones en ocasiones con balones. Son progresivas, no podemos hacerlas en una sola sesión, tenemos que ir haciéndolas con cuidado por el riesgo de que eh, este tratamiento pueda llegar a causar pues alguna complicación mayor, ¿no? Como perforación o alguna otra cosa. Por eso es importante que aunque el síntoma sea el mismo y sea una disfagia, las causas son múltiples y por lo tanto los tratamientos son múltiples y por lo tanto sí hay manera de mejorar muchísimo estas disfagias a pesar de tener esclerodermia. ¿Me pueden pasar por si a la siguiente? Bueno, generalmente, y aquí variaba un poquito, lo que yo mayormente encontré que se afectaba más era el esófago. Sin embargo, lo que los pacientes refirieron en este estudio de seguimiento, se hizo un estudio de seguimiento de síntomas y de la calidad de vida de 5 años. La mayoría de los pacientes sí referían reflujo, pero lo que más les molestaba no era el reflujo, como que eso ya era algo que veían como algo de la vida diaria, sino la distensión o la molestia abdominal de sentir que siempre tienes mucho aire en todo el abdomen o el área digestiva. Entonces, bueno, eso me llamó la atención porque a pesar de no ser el órgano más afectado, es lo que los pacientes notan de manera más frecuente o es lo que más les molesta. La siguiente. Y bueno, ya hablé mucho de la disfagia. Yo creo que muchos de ustedes saben qué es la disfagia, sin embargo, me gustaría que quede muy claro qué es la disfagia. La disfagia es una sensación donde los alimentos ya sean sólidos o líquidos, y muchas veces se puede especificar qué te cuesta más, ¿es los sólidos o los líquidos? Y eso es muy importante. Por ejemplo, en un paciente con un tumor, lo que va a ser más comúnmente es una disfagia a sólidos, porque va a ir progresando el tamaño del tumor. En una paciente o en un paciente con esclerodermia, la disfagia va a ser igual a sólidos o a líquidos en la mayoría de los casos, porque muchas veces ya tienen un trastorno motor esofágico donde el problema es que la peristalsis no está siendo coordinada, no está siendo adecuada y por lo tanto, sea sólido o sea líquido, van a sentir una dificultad para pasar esto. Ahora, si la paciente te dice, sí, yo como que sentía una dificultad para pasar sólidos y en ocasiones también los líquidos, pero ahora específicamente me está costando mucho pasar los sólidos, con más razón tengo yo que buscar porque probablemente es una esofagitis, es una estenosis o estrechamiento o alguna otra cosa, ¿no? Entonces, ese dato también es muy importante. Hay 3 fases dentro del paso del alimento de la cavidad oral hasta el estómago, que es la fase oral, la fase orofaringia y la fase esofágica. Nuestras disfagias se van a clasificar en orofaringia y en esofágica. Si un paciente me dice que el trastorno, que su síntoma es más por aquí, por el cuello, y se toca el cuello y me dice, es que cuando paso la comida siento algo extraño o algo que se me atora aquí arriba en el cuello, entonces yo tengo que pensar que probablemente sea más algo motor. Pero si me dice que es a nivel esofágico, en la parte inferior, cerca de donde las personas llaman la boca del estómago, probablemente sea alguna hernia, sea alguna esofagitis,
aparte del trastorno motor primario que ya podríamos tener, ¿no? Entonces, la localización y el tipo de disfagia es importante. ¿Me pueden pasar la siguiente? Ok. La disfagia es lo mismo en una enfermedad sistémica que en una enfermedad, por ejemplo, gastroenterológica primaria. No. Los trastornos de una disfagia en enfermedades sistémicas nos tienen que hacer investigar mucho más. Nos tienen que hacer pensar que puede haber algún tratamiento específico, que puede haber algún tratamiento o algún procinético específico, en este caso, que nos pueda ayudar un poco más. Por ejemplo, si yo tengo una enfermedad por reflujo en un paciente que no tiene una enfermedad sistémica, pues voy a tratar primero en un reflujo y voy a tratarlo con un bloqueador de ácido y probablemente con eso sea suficiente. En este caso, probablemente tenga yo que hacer un poco más estudio, un poco más combinación de medicamentos. Tengo que investigar si la enfermedad primaria está siendo bien tratada, si la enfermedad primaria está en este momento activa, si está controlada, porque eso también puede estar afectando la disfagia en esta situación muy específica. La que sigue. Y bueno, como les decía, voy a tratar de hacerlo un poco más sencillo, sin tanto linfocito, sin tanta cascada de la inflamación, que al final del día, a mí como paciente, lo que yo quisiera saber es por qué lo siento. ¿Qué puedo hacer para mejorar esta sensación? Y al doctor que se encargue de la cascada de inflamación y yo me quiero encargar de lo que a mí me corresponde, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa? La siguiente. Dentro de la fisiopatología hay tres situaciones que me llamaron principalmente la atención o que son, creo yo que si yo fuera paciente, yo sí soy una persona que quiero saber por qué me pasa. Tal vez si no soy el médico, no necesito saber detalle a detalle, sin embargo, sí quiero saber por qué no puedo pasar mis alimentos. Si es una actividad tan básica y tan sencilla que tengo que hacer todos los días y no la quiero perder, porque si la pierdo, esto me va a llevar a desnutrición, a sarcopenia, a otros trastornos más delicados y crónicos. Entonces, ¿por qué? Esta enfermedad empieza a generar anticuerpos y estos anticuerpos, como toda enfermedad autoinmune, empieza a atacar una parte específica de nuestro cuerpo, pensando en que es un cuerpo extraño cuando no lo es, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Hay una lesión primaria en el tejido neuronal, en las neuronas que controlan el músculo liso. Estoy hablando específicamente aquí del tubo digestivo. Nuestro tubo digestivo, imagínense que tienen desde la boca hasta el ano, todo está cubierto por una pequeña red de pescar, ¿no? Esa pequeña red de pescar probablemente podríamos, que se parece a algo así como son las neuronas, y esa red de pescar, si se me rompe un cuadrito de la red, ¿cómo voy a poder pasar esta, o sea, transmitir un poco la señal de ese cuadrito roto al siguiente? Si yo tengo una lesión neuronal a nivel del músculo liso, es como si pasara exactamente eso. Y entonces todas esas señales ya no pueden ir pasando a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente. Todo el tubo digestivo tiene una manera muy especial de actuar, tiene su propio sistema neurológico, se llama sistema mientérico. Es un sistema nervioso específico donde controla todo el músculo liso y tiene que moverse de manera muy especial. No se puede mover como sea, porque entonces si las contracciones del esófago ya no son coordinadas, aunque existan, ya no van a mover la comida como debería de ser. Y eso me va a dar disfagia, probablemente enfermedad por reflujo gastroesofágico, esofagitis, entre otras cosas. Entonces es como un sinsitio, es como una cadenita donde si la señal no pasa de una cadenita a la siguiente cadenita, un poco se atora ahí y entonces empiezo a tener un poco de síntomas. Cuando este músculo liso empieza a fallar, las neuronas que lo controlan, entonces empieza a desencadenar nosotros le llamamos atrofia, que es atrofia cuando un órgano se empieza, digamos, a cambiar, a mover su función, a dañar, a hacer, se va muriendo o se va desapareciendo el tejido funcional y empieza a aparecer el tejido fibrótico, ¿ok?
¿Me pueden dar la siguiente, por favor? Lo mismo pasa en el colon, en el estómago, y ahorita van a ver un poco de las enfermedades que vamos a encontrar por esta misma razón, misma imagen. Aquí lo que me gustó fue que en el tejido endotelial es el tejido de los vasos sanguíneos. La primera vasculatura que se daña son los vasitos o las venitas más chiquititas. Entonces, hay mucha inflamación, esa inflamación genera más daño, ese daño genera más inflamación y por lo tanto al final todo este tejido que debería de ser normal empieza a disminuir, después empieza a reemplazarse por fibrosis. Se fijan como, no sé si se pueda ver, pero empiezan a reemplazarse este tejido que está sirviendo por tejido como franjita, es como telita o como pajita, como algo duro, como una cicatriz, como cuando nos hacemos una cortada en la mano, que hacemos muchas cicatrices en la misma, porque nos quitamos la costrita y nos quitamos la costrita, se empieza a hacer duro, se empieza a hacer otro tejido, ¿ok? Y entonces esa parte de nuestra piel que nos cortamos queda como lastimada, como diferente. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, hay daño en la vasculatura o en las venitas. Por eso empieza el fenómeno de Raynaud, porque empieza a haber un daño en las venitas y cuando tienen mucho frío, pues hay mucha vasoconstricción, las venitas no llega el flujo sanguíneo hasta las partes más distales y es como lo más llamativo que podemos encontrar de inicio. Hay muchas citocinas proinflamatorias, hay muchas producciones de factores de crecimiento, porque cuando yo tengo un daño inflamatorio, mi cuerpo dice, ok, a ver, esto se está dañando, déjame crecer un poco de tejido nuevo y así se empieza hasta que el endotelio empieza a ser excesivo y empieza a ser diferente. Entonces, ¿qué pasa cuando todo esto sucede? Empieza a haber fibrosis. ¿Y qué me dice a mí la fibrosis? ¿Qué pasa cuando yo tengo un tejido fibrótico? La fibrosis es cicatriz y cualquiera de mis órganos, no solo en la esclerodermia, pero si yo tengo una inflamación crónica, va a llegar a un punto donde voy a tener fibrosis. Ese tejido ya no me va a dar la función inicial que yo necesito. Solamente es cicatriz, ¿ok? Y cuando yo tengo cicatriz o mucha cicatriz, mi función se empieza a perder y entonces ahí empezamos a presentar los síntomas que muchos de ustedes ya alguna vez han de haber presentado. Sí, ¿me lo pueden cambiar, por favor? Entonces aquí abajo puse una foto más fácil, donde la primera imagen es un tejido normal. Aquí están los vasos sanguíneos, hay fibroblastos que son tejido de colágeno normal y el estroma pues es todo el tejido que forma los fibroblastos, ¿no? Cuando yo empiezo a tener fibrosis, hay fibroblastos mayores, por lo tanto empiezo a remodelar y a cambiar y a aumentar mi tejido de colágeno, pero no todo el colágeno es colágeno bueno. Hay algunos colágenos que se utiliza más como para cuando hay mucho daño inflamatorio. Cuando esto se ve así, se fijan, esto ya se ve como algo como más compacto, como más pegado, como hasta la imagen a mí me da como la sensación de que está más duro. Es como si comparáramos, yo a mis pacientes cuando hablo de fibrosis hepática, digo, no es lo mismo, pero al igual es fibrosis, yo les digo, a ver, ya no tienes un hígado normal, como el hígado de la carnicería, como una gelatinita, como móvil, como fácil de manipular, sino que ya tenemos un hígado como una piedra. Y al final eso es lo importante y es lo mismo que sucede en esófago, en estómago y en todo el tubo digestivo. Por eso empieza a perder un poco sus funciones, ¿va? Y bueno, al final esto se traduce en pérdida de la función. La que sigue. Cuando estamos hablando del esófago, parece algo muy sencillo, pues un tubo que solo sirve de resbaladilla, pues qué cosa va a pasar, ¿no? Sin embargo, el esófago tiene, y es tan importante, porque si de ahí no pasa la comida, ya no se logra toda la digestión y toda la nutrición. Entonces, hay muchos métodos diagnósticos. Sin embargo, para mí es sumamente importante, aunque haya muchísimos métodos nuevos y siempre hay más y se están estudiando más y más y más cosas, la historia clínica es muy importante. El escuchar al paciente, el saber qué siente, el tratar de entender lo que te está tratando de transmitir,
si es una disfagia de arriba, si se atora, si no se atora, solo es un cuerpo como que extraño, si solo es reflujo. Todo lo que tú le preguntes en esa historia clínica, para mí creo que es la base de todo. Y una vez que ya tuviste tu consulta, terminaste la historia clínica, ahora sí puedes saber, a ver, ¿qué tengo que hacer? La verdad es que los métodos diagnósticos esofágicos eh, empiezan casi siempre después de la historia clínica. Si yo considero tengo que estudiar una disfagia, porque no hay disfagia normal, no importa que no haya esclerodermia, no importa que no haya otra enfermedad sistémica, todas las disfagias se tienen que estudiar y ahí empezamos con una endoscopía. Anteriormente se utilizaba mucho el trago de bario o el esofagograma, que es esta imagen, no sé si se pueda subir un poquito más como para que se vea más la imagen, te daban a tomar un trago y en ese trago podían determinar o ver la imagen de el esófago o en ocasiones el estómago, en ocasiones llegaban hasta el duodeno, pero solo es una imagen transmitida. Es un estudio que te puede dar varios falsos positivos o negativos porque es una imagen, es la negrita de abajo, está abajo. O si se puede hacer más chiquito, está. Este es el trago de bario. Esto es lo que anteriormente se utilizaba muy, pero muy comúnmente. A más de alguno le han de haber hecho uno. Todavía se utiliza, pero ahora no es lo primero que se utiliza. Sin embargo, se puede llegar a utilizar en algunas dudas de algunas situaciones específicas. Lo más común es que empecemos con una endoscopía. Esta es una endoscopía muy vieja. Parece más... Actualmente los endoscopios son muy distintos, tienen una pantalla donde yo voy a transmitir absolutamente todo lo que esté viendo en mi cámara y ahí lo que voy a poder detectar es si tiene una esofagitis, si tiene un estrechamiento, si hay sangre, si hay erosiones, absolutamente todo lo puedo ver y muy importante, lo puedo biopsiar. No todo se tiene que biopsiar, por ejemplo, el reflujo, pues yo ya estoy viendo ahí el diagnóstico, pero ¿qué sí tengo que biopsiar? Tumores, engrosamientos, mucosa diferente. Muchas veces el reflujo crónico nos puede llevar a cambios en la mucosa y nosotros como gastroenterólogos o endoscopistas lo vemos únicamente con un cambio de coloración. Después de la endoscopía, ¿qué sigue? La manometría, que es esta imagen azul con rojo y verde. La imagen de esta endoscopía nos va a ayudar a medir las presiones. Generalmente en una paciente con esclerodermia ya de algún tiempo o que ya ha empezado con disfagia y que tal vez en la endoscopía no me resolvió del todo porque se veía bastante bien el esófago, en la endoscopía de una paciente con o de un paciente con esclerodermia se va a ver que el esófago no transmite la peristalsis. Entonces, esto no va a existir. Esta es una manometría adecuada. En un paciente con esclerodermia esto no se ve todo azul. Y aquí un poquito azul clarito. ¿Por qué? Porque en la parte de abajo el tono del esfínter esofágico inferior está disminuido y no hay peristalsis. Esta raya no se va a ver normalmente, ¿va? En algunos pacientes, no en todos, van a requerir un estudio que se llama pHimetría, que es esta. Este es un estudio donde van a meter una sondita por la nariz. Este sí se hace despierto, la manometría también se hace despierto. Sí son incómodos, la verdad es que ya ustedes me contarán. Son molestos porque estás despierto y están introduciendo un cuerpo extraño, pues, por la cavidad nasal y oral. Esto lo que nos va a determinar, porque esta pHimetría se deja 24 horas y en esas 24 horas nos va a medir qué hubo, si hubo reflujo líquido, si hubo aire, porque ahora hay una pHimetría con impedancia y también hay otra cosa que se llama FLIP. Les digo, cada vez hay más y más estudios de esófago. Nos dice si hubo aire, si se regresó el líquido, si el líquido era ácido, si no era muy ácido, qué pH tenía, si el paciente sintió ese reflujo y si coincide con lo que se monitorizó en estas 24 horas. Entonces, es un estudio que nos da muchísima información. En ocasiones no se necesita porque durante la endoscopía podemos ver la esofagitis severa que tienen y ya sabemos que sí tiene reflujo, pero a veces también algunos reumatólogos lo solicitan para tener como un poquito cómo empezamos y para ir pudiéndole dar un seguimiento a la progresión de la enfermedad. Y listo, me pueden cambiar la siguiente y hacerla un poco más chiquita. La siguiente, ajá, ahí está perfecta. Sí, súper. ¿Qué tratamientos tenemos? Para empezar, no tenemos que tratar
enfermedades y, como les comentaba, hay que tratar al paciente como un individuo único. Entonces, yo puedo tener muchas disfagias, muchos pacientes con disfagia que lleguen a mi consultorio y a cada uno puede ser una causa distinta. Entonces, por ejemplo, si es un reflujo, yo tengo que bloquear el ácido, pero también probablemente en este caso específico tengo que valorar iniciar un medicamento que se llama procinético que va a ayudar a que el esófago se mueva un poco más. No puedo hacer que se mueva normal, pero sí puedo hacer que el aclaramiento del esófago, quiere decir que la comida dure lo menos posible ahí al pasar y que si se regresa el reflujo, pues no tarde tanto en bajarse, porque así haremos menos daño a la mucosa. Pero cada paciente necesitará un medicamento distinto, una potencia distinta. Bloqueadores de ácido hay muchísimos, ya hay una nueva generación que son selectivos de la bomba de potasio, que son todavía más potentes que todos los otros bloqueadores inhibidores de la bomba de potasio que había antes. Ahora son competitivos más bien de la bomba de potasio, los bloquea más tiempo y con mejores resultados. Pero a ver, también necesitamos el ácido en nuestro cuerpo, porque eso genera un equilibrio, nos ayuda a disminuir las infecciones, por ejemplo, por levaduras, por candidiasis, que también es algo común que pasa cuando el esófago no se está moviendo. Cuando tenemos un estanque o no sé, algo con agua, si esa agua no se mueve, es más fácil que haya infecciones, que se estanque, que crezcan microorganismos, pues pasa lo mismo aquí. Entonces, el ácido sí hay que bloquearlo. No es malo usar bloqueadores de ácido, porque luego también hay muchos mitos de, ¿y si bloquean el ácido me va a dar cáncer? Y eso es muy importante que lo revisemos aquí, porque yo creo que el 80% de los pacientes que llegan a mi consulta y requieren un bloqueador de ácido, con o sin otra enfermedad asociada, me lo preguntan. No es que el bloqueador de ácido nos vaya a dar cáncer, es que siempre hay que ver cuándo se va a utilizar, si es que se va a utilizar a largo plazo, porque también yo prefiero 1000 veces bloquear el ácido a no bloquearlo, seguir con el reflujo, tener otras complicaciones como que se me cierre el esófago o que tenga esófago de Barrett u otras cosas, ¿no? Entonces, yo para eso en la endoscopía tengo que revisar que no haya, por ejemplo, Helicobacter pylori en el estómago, porque tal vez ahí sí hay un factor un poquito mayor de riesgo si yo dejo un bloqueador de ácido. Voy a hablar, en vez de decir bloqueador de ácido, voy a decir omeprazol, pero hay 20 de estos, ¿va? Si yo bloqueo el ácido y no reviso si hay helicobacter y lo dejo por años, ahí sí tal vez me puede aumentar un poco la incidencia de cáncer, y no es tanto por el bloqueador de ácido, es más por el helicobacter. Entonces tengo que yo, en un paciente que sé que lo voy a usar por mucho tiempo, disminuir los riesgos para que haya complicaciones a futuro. Pero si lo necesitan, que muchos pacientes con esclerosis sistémica lo necesitan, hay que utilizarlo, porque si no vamos a tener complicaciones mucho más graves en el camino, de las cuales tal vez ya no se puede regresar a una mucosa completamente normal, ¿va? Hay otros protectores de mucosa que se pueden usar por tiempos cortos, porque al final es un poquito más para la sintomatología o tratar algunas úlceras. Pero bueno, casi siempre cuando hay reflujo en una paciente con esclerodermia, que ya intentamos quitarlo y que vuelve a aparecer, hay que dejarlo de manera indefinida, ¿va? Y no pasa nada, no hay que tenerle miedo, solamente hay que estar en seguimiento y en control por nuestros doctores y punto. El tratamiento endoscópico. Por ejemplo, las biopsias las debo tomar cuando yo vea en la endoscopía que sospecho que hay alguna mucosa distinta, que hay estenosis. La mayoría de las estenosis o estrechamientos del esófago son por ácido, pero también puede haber algunos estrechamientos por algún tumor, porque el que yo tenga una enfermedad sistémica no quiere decir que no puedo tener otras enfermedades como cualquier otra persona, ¿no? Entonces, siempre es obligatorio que si yo tengo un estrechamiento, se tomen biopsias. Una vez descartada la situación, ya no es necesario que estemos tomando biopsias cada vez que vayamos a hacer la dilatación, pero siempre la primera vez hay que descartarlo. Y bueno, hay casos mucho más graves donde las estenosis son muy resistentes y no responden a las dilataciones a pesar de varias sesiones, y tenemos que colocar algunos otros aditamentos endoscópicos como prótesis que lo abran o otras cositas así, pero ya cada cosa se irá viendo en base a cada paciente, a la evolución y al seguimiento con nuestro doctor. ¿Por qué les decía yo que si yo tengo una hernia yatal, la mayoría de las hernias yatales en la actualidad no se operan? Y eso es sabido
por actualmente todos. Anteriormente eran otros criterios. La mayoría de las hernias hiatales se operaban con o sin manometría y luego había muchas complicaciones post. Si yo tengo una alteración en el movimiento, imagínense, voy a decir algo muy, tal vez muy burdo, muy X, muy, pero espero que sea más fácil de entender. Si yo tengo un tobogán y ese tobogán está abierto de abajo, o sea, hay una hernia hiatal, tiene un gran orificio de salida, me va a ser más fácil que todo salga, ¿no? Porque el tobogán no se mueve. Imagínense el tobogán sin agua, o sea, si se tira alguien por ahí y aparte de abajo no está abierto, pues va a ser muy complicada la salida. Es lo mismo con la comida. Si a mí me operan ese tobogán y lo cierran porque tengo una hernia hiatal y está muy grande el orificio, déjame hacer el orificio más chiquito para que no tenga reflujo, pero el esófago, en este caso el tobogán, no se mueve, ¿qué va a pasar? Ahora me va a costar trabajo pasar la comida, se me va a atorar mucho más la comida porque ya me cerraron abajo, porque me dijeron que me tenían que operar la hernia y mi esófago no se está moviendo. Entonces a veces esas hernias nos sirven y nada más hay que dar tratamiento para que ese reflujo esté controlado. Hay hernias muy, muy grandes donde tal vez sí existen algunos criterios de cirugía, porque hay esófago de Barrett, porque la hernia es enorme, porque está torácica, porque me da arritmias, porque no me deja comer, porque sangro, ok, sí se pueden hacer algunas cirugías, pero generalmente las cirugías que llegan a hacerse siempre, siempre tiene que tener una manometría para que esa manometría oriente al cirujano en cuánto tiene que cerrar esa hernia. Si la cierra mucho y la aprieta mucho, va a ser muy complicado la vida de esa persona. No va a poder eructar porque no va a salir ni entrar nada y no va a poder comer. Entonces, hay que hacer una funduplicatura de un cierre menor a los grados que normalmente se requieren en pacientes que sí tienen una motilidad adecuada en el esófago. ¿Va? La que sigue. El estómago. Ya nos vamos a bajar un poquito al estómago. Hay otras situaciones que pueden llegar a pasar, por ejemplo, gastroparesia, que es lo más común. Las gastroparesias es lo mismo, lo que estamos diciendo es que el estómago se está moviendo lento. ¿Por qué? Por exactamente lo mismo. Imagínense que este estómago tiene igual la red de pescar, pero hay varios cuadritos rotos, entonces mi sistema neurológico no puede transmitir las señales para poder hacer los movimientos muy específicos. El estómago tiene un movimiento súper específico para poder pasar la comida del fondo gástrico, que es esta parte, hacia el antro y posteriormente al píloro para llegar al duodeno, que es el intestino delgado. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un estómago que no se mueve, y la gastroparesia puede presentarse en muchas enfermedades sistémicas y también en enfermedades propias primarias del estómago, pero es más común, la más común es diabetes, pero por ejemplo en esclerodermia también hay un cambio en el movimiento gástrico, ¿va? GAVE es una ectasia vascular antral gástrica, pasa en ocasiones por el tema de la vasculatura afectada. ¿Qué es GAVE? Haz de cuenta, bueno, imagínense que el nombre que también en los libros viene es un estómago en sandía. Es como si tú te imaginaras cuando hay sandías chiquitas que tienen rayas blancas, que todas esas rayas blancas son hemorragias subepiteliales, como abajito de la mucosa y en ocasiones se salen un poquito de la mucosa, entonces pueden ir sangrando. La mayoría de las ectasias vasculares centrales gástricas sangran constantemente, poquito a poquito, poquito a poquito. No es como que van a sangrar muchísimo en una sola ocasión, pero son tantas venitas dilatadas o más grandecitas de lo normal que aunque sangren 2 gotitas cada una, al final puede ser mucho. ¿Y qué pasa? Aquí la principal consecuencia es anemias crónicas. Entonces hay que revisarlo. No es lo más común, pero sí pasa. Y bueno, una hemorragia digestiva alta, a esto nos referimos más cuando hay literal una evidencia de sangrado, donde hay un vómito con sangre o hay una evacuación oscura, muy oscura, diferente, como diferente consistencia, diferente olor. Eso a veces puede pasar por la misma esofagitis que ya platicamos, por una úlcera, es lo que digo, o sea, si yo tengo esclerodermia o no tengo esclerodermia y tengo un sangrado, no puedo decir, ya, pues no lo voy a estudiar porque seguro es una complicación de la esclerodermia. Puede ser una úlcera por analgésicos y nada
tiene que ver con la esclerodermia en este momento y entonces yo puedo dar un tratamiento específico para curarlo en ese momento, ¿no? Entonces, absolutamente todo se le tiene que dar un protocolo adecuado y estudiar. Y bueno, la infección por Helicobacter pylori nos puede dar también dispepsia, que es síntomas muy parecidos a la gastroparesia, obviamente no tan severos, pero puede haber distensión, inflamación, puede haber sensación de que me lleno rápido, de que no vacío el estómago como debería de ser. Entonces, esa infección por Helicobacter pylori, igual que como en la población general, hay que tratarla, hay que investigarla y hay que darle el seguimiento. Y no tiene absolutamente nada que ver, no hay una asociación que si tengo yo esclerodermia voy a tener un mayor riesgo de Helicobacter pylori. Entonces, no podemos asumir nada, hay que investigar todo lo que nos está pasando, ¿va? La que sigue. Y bueno, es lo que hablaba un poquito de la gastroparesia. Hay alteraciones en el vaciamiento gástrico, hay alteraciones en el movimiento, principalmente en el fondo gástrico, que es donde tiene como mayormente, eh, digamos, el movimiento más especializado para poder llevar la comida desde arriba hasta sacarla del estómago. Y generalmente aquí podríamos decir que en 2 o 3 horas, máximo 4 horas, nuestro estómago, a pesar de haber tenido una comida copiosa, pesada, alta en fibra o alta en grasa, debería de estar vacío. Pero cuando hay una gastroparesia, la comida puede durar ahí 8, 10, 12 horas, dependiendo de la severidad de esa gastroparesia. Entonces, es sumamente importante que nos demos cuenta de esto, porque si no, el reflujo va a ser peor, las erosiones van a ser peor, puede haber mayor cantidad de sangrado. Y también tenemos que no asumir que es una gastroparesia, sino investigarla, porque imaginemos que aquí hubo una úlcera, se cicatrizó y se cerró. Y esta gastroparesia es secundaria a una obstrucción, también tiene tratamientos específicos. Entonces, todo lo que nos suceda hay que comentárnoslo a nuestro doctor e insistir en que se revise y pues hacer los estudios que requeramos. ¿Qué estudios se necesitan para determinar la gastroparesia? La endoscopía nos sirve porque nos vamos a dar cuenta que hay restos alimentarios, que hay erosiones, que hay inflamación. Sin embargo, no logra confirmarlo por ese medio. El estudio que lo confirma se llama estudio de vaciamiento gástrico. Es un estudio que utiliza radiomarcadores. Sí hay algo de radiación, digamos, pero nos dan alimento con esos radiomarcadores y luego miden. Los estudios de gastroparesia ideales y adecuados tienen que medirnos 0, 2 y 4 horas con sólidos, porque de repente nos los hacen en 2 horas y no nos da toda la respuesta que necesitamos. Necesitamos ver a las 4 horas cuánto alimento sólido queda ahí y eso nos va a decir si es una gastroparesia leve, severa o moderada. Esto pasa por exactamente lo mismo, hay un vaciamiento lento del estómago, hay una menor, fuerza de la contracción. Si mi tejido ya no es tan contráctil porque ya es más duro, ya es más fibrótico, entonces no voy a tener tanta fuerza para poder empujar esa comida hacia afuera y además mis movimientos van a estar no coordinados por el daño neurológico y vascular que ya habíamos hablado antes. La que sigue, se me hace que me ando adelantando. ¿Qué podemos sentir? ¿Qué es lo que realmente aquí nos interesa? ¿Qué puedo llegar a sentir? Dolor abdominal, sensación de que como muy poquito y me lleno muy rápido, mucho gas, mucha inflamación después de comer. Empiezo a ver que, pues, porque como menos y me lleno rápido y cuando como me da mucho dolor porque tal vez toda la comida que comí en la noche no se ha ido y entonces mi desayuno ya no entra. Empieza a haber desnutrición, empieza a haber adelgazamiento, empieza a haber sarcopenia, empieza a haber mucha pérdida de músculo, náuseas, vómitos, sensación de molestia o dolor al pasar la comida. Todas esas manifestaciones pueden presentarse en la gastroparesia. Sin embargo, también pueden presentarse en la dispepsia, no tan severo, porque al final en la dispepsia me molesta, pero puedo comer. En la gastroparesia, muchas veces en las severas no hay manera, o sea, no hay manera porque todo lo que como lo vomito y se está notando en mi nutrición, ¿no? En mi mala absorción, en mi malnutrición, etcétera. La que sigue, la siguiente. Y bueno,
¿Qué puedo hacer si es que me diagnosticaron gastroparesia y ya están seguros que es eso? Obviamente nos van a dar medicamentos, nos van a dar una combinación de varios para tratar de mejorar esto, pero es muy importante que yo elija una nutrióloga si es posible y tengo la posibilidad de ver una nutrióloga clínica, es mucho mejor. Nos van a dar dieta en quintos. ¿Qué quiere decir esto? Comer varias veces al día en pequeñas cantidades para poder permitir que el estómago haga su función con menos cantidad y entonces pueda yo volver a comer en la siguiente comida. No quiere decir que tengo que comer muy poquito, más bien esa misma comida dividirla en muchas porciones. Tengo que mejorar mi masticación para ayudarle al estómago y darle menos trabajo y que a pesar de que la función no es el 100% que tenía antes, si yo le ayudo a masticar como debe de ser, entonces el estómago va a poder trabajar un poquito más. Si hay enfermedades que se asocian aquí, por ejemplo, si alguno de ustedes tiene esclerodermia y además tiene diabetes, porque muchas veces la diabetes tipo 1, por ejemplo, también es autoinmune o en ocasiones se combina con diabetes tipo 2, tengo que tener un excelente control o lo mejor que pueda yo mi glucosa, porque si no voy a tener dos problemas. Voy a tener la gastroparesia por una enfermedad sistémica y cuando mi glucosa se eleva de 140, empieza a haber alteraciones motoras en el estómago independientemente de lo que pueda suceder por la esclerodermia. Entonces, siempre que tenga alguna otra cosa que se pueda controlar, que sí yo tenga un control de ello por ejercicio, dieta, glucosa, etcétera, hay que hacerlo para que sea un poquito más fácil controlar la gastroparesia. Alimentación consciente, con atención plena, comer despacio, no comer solo por comer, sino decir, a ver, tengo hambre, voy a comer esto, elegir mis alimentos, porque si yo consumo alimentos que me den poco valor nutricional y no estoy pudiendo comer todas mis comidas, voy a quitarle una oportunidad de nutrir mi cuerpo con cosas que sí le aporten con alguna comida chatarra y entonces pues más malnutrición y pues esa absorción no me va a ayudar mucho en estar bien nutrida y mantener mi... Si yo estoy bien nutrida el mayor tiempo posible de la enfermedad, voy a tener un mejor pronóstico al final del día en absolutamente todos los sistemas. Eh, Sabemos que los alimentos altos en fibra son buenos, en general se recomiendan. Sin embargo, cuando yo tengo gastroparesia, si yo meto mucha fibra soluble, mucha fibra pesada, la fibra es buena porque al final va a tardar en vaciarse un poco más. Pero en una gastroparesia no es lo mejor que pueda yo hacer, porque entonces voy a hacer que todavía se tarde más en vaciar esa comida del estómago. Me va a dar más náusea, me va a dar más dolor, más vómitos. La que sigue. Y igual, el tratamiento va a ir muy dirigido a lo que yo necesite, al estado nutricional que yo tenga en ese momento, a las enfermedades que estén asociadas o agregadas a la esclerodermia. Necesito sí o sí apoyo de una nutrióloga clínica porque aunque los gastroenterólogos o los reumatólogos les hagamos algunas recomendaciones, en estos casos es importantísimo una nutrióloga que esté de la mano del médico y del paciente. Casi siempre vamos a incluir procinéticos porque igual hay unos más específicos para esófago y hay unos más específicos para estómago. En algunos casos antibióticos, por ejemplo, si esto se asoció a alguna cándida, pues tratamos también la cándida, porque la infección por cándida, que es un honguito en el esófago, que es como el algodoncillo que a veces pasa en los chiquitos, también nos va a detener un poco más el movimiento esofágico. Entonces hay que tratar cada situación encontrada. En situaciones muy graves hay que en ocasiones colocar sondas, pero no sondas de gastrostomía, porque al final el llevar la comida al estómago va a ser el mismo problema. Hay que avanzar un poco más con sondas de yeyunostomía, que es hacia el intestino delgado, para brincarnos pues ese paso del estómago, ¿no? Siempre que se pueda y se tolere un poquito de alimento vía oral, hay que usar la vía oral. No importa si lo complementamos con sondas de yeyunostomía o cualquier otro tipo de sonda, pero nunca dejar de usar la vía oral mientras haya manera de deglutir. ¿Y cómo se trata el GABE? Bueno, hay tratamientos médicos y hay tratamientos endoscópicos que es como que se queman un poco esas venitas dilatadas para tratar de que sangren un poco menos. También son varias sesiones y también va a depender de la severidad del paciente. ¿La que sigue?
Quirúrgico jamás, o sea, no te quitan el estómago porque no se mueve. O sea, hay algunos marcapasos gástricos, no son muy disponibles, no han tenido la mejor respuesta, pero en algunos casos muy severos han podido ayudar. En México, la verdad es que creo que no los tenemos muy a la mano, pero ese marcapasos gástrico, pues literal, como un marcapasos del estómago, hace que se mueva un poco más. Sin embargo, recuerden que aquí también hay un tema de fibrosis, o sea, el tejido está más durito. Y bueno, seguimos intestino delgado. ¿Qué pasa? Lo mismo, hay una alteración en el movimiento intestinal, los movimientos son más lentos, hay movimientos un poquito más, pues, no coordinados. Y hay dos situaciones más comúnmente que suceden. El SIBO, por ejemplo, que no solo le sucede a las personas con esclerodermia, es algo muy común en la actualidad, puede suceder en personas con muchas enfermedades sistémicas y no sistémicas propias del colon, por ejemplo, divertículos es uno de ellos. Y en la esclerodermia pasa porque hay un movimiento lento, hay un movimiento descoordinado y por lo tanto los lugares que se mueven menos, pues hay una mayor proliferación de bacterias. ¿Va? Eso y entre otras cosas, muchas veces medicamentos, muchas veces la misma inflamación sistémica que tenemos en nuestro cuerpo nos puede dar una mayor proliferación de bacterias, analgésicos, antibióticos, bueno, muchas cosas que nos pueden dar SIBO. Actualmente hay algo importante. Si yo agarro probióticos porque están de moda y entonces yo voy a la tienda, al supermercado y siempre voy y me compro mi bote de probióticos sin asesorarme y más cuando tenemos una situación específica, yo puedo hacer un exceso de bacterias y luego generar un SIBO que no necesito. Si yo tengo una buena salud digestiva o más o menos bien, no necesito probióticos todo el tiempo. Hay situaciones específicas donde sí y hay probióticos específicos y cepas específicas que necesito utilizar y a veces no. Entonces, el exceso de probióticos que está de moda nos está dando cada vez más este síndrome de sobrecrecimiento bacteriano. Eso significa SIBO, perdón, no lo había dicho. Y la otra es la pseudoobstrucción intestinal. Aquí, ¿qué pasa? El intestino no logra moverse adecuadamente y no solo va a crecer más bacterias ahí, sino que puede hacer con estos movimientos incoordinados y la baja fuerza del movimiento hacer que se sienta y que parezca como que el intestino está tapado. Pero cuando estudiamos aquí no encontramos un tumor, no encontramos un divertículo perforado, no encontramos algo que esté bloqueando realmente, no hay nada anatómico, sino que el mismo intestino está detenido. Y muchas veces, si esto se diagnostica a tiempo, que la verdad es difícil diagnosticar un síndrome de pseudo-obstrucción crónica, el agudo es muy sencillo porque van a empezar con muchísima distensión, náuseas, vómitos, dolor muy intenso, pero cuando tenemos algo como que se obstruye y luego se quita y luego se obstruye y luego se quita, probablemente cuando llegamos al doctor ya no me da tanto dolor y ya me siento mejor. Y es, más bien lo podríamos pensar como una constipación o estreñimiento crónico, colon irritable, o sea, otras cosas. En uno de los artículos que revisé, ya hacía como mucho énfasis en que había algunas situaciones o algunos casos específicos donde el diagnóstico podría retrasarse hasta 8 años. Pero esto es cuando son casos no tan graves y que se obstruye y se desobstruye, se obstruye y se desobstruye. Cuando es una obstrucción que no remite, eh, acaban en urgencias en el hospital y ahí muchas veces pueden acabar en cirugía. Por eso cualquier dolor extraño, diferente al que tal vez nos da comúnmente de la distensión, que ya nos revisaron, que ya nos dijeron, sabes que esto es colon irritable, mejora con esto, pero este no mejora, pero este no se quita, pero este empeora y se asoció a vómitos o vómitos diferentes, vómitos como más espesos, más verdes. No hay que pensárnosla y pues hay que ir a urgencias, como cualquier otro paciente lo haría. La siguiente. Y bueno, aquí hay algunas, hice un cuadrito como con las diferencias más comunes entre SIBO y pseudo obstrucción. Aquí porque pasa por un exceso de bacterias, por la falta de movimiento. Aquí, falta de fuerza, hay también una alteración en la coordinación y movimiento. En el SIBO generalmente se acompaña de diarreas. ¿Es una diarrea constante o es una diarrea intermitente?
Hay mucha distensión, pero es como una distensión que constantemente se presenta, que cuando como empeora, pero sí me duele, pero luego se quita y al día siguiente vuelve a presentarse. Y en la pseudoobstrucción es un dolor intenso, es un dolor muy, a veces va y viene, pero que es crónico, a menos que sea un dolor muy agudo y que no se quite, entonces tal vez esa pseudoobstrucción sí pudo haber hecho un volvulo, que es como el intestino se mete en otro pedacito de intestino y pues ahí es que es una urgencia. Y si el dolor es raro, es diferente, es muy intenso y no se quita, mejor a urgencias. La pseudoobstrucción generalmente se caracteriza por estreñimiento, no tanta diarrea, y muchos vómitos, náuseas, porque pues es como si la comida estuviera atorada, o sea, literal no está pasando y tiene que salir por algún lado, y a veces eso pues se caracteriza por vómitos. En el SIBO el tratamiento es médico, es a base de antibióticos. Actualmente se prefieren los antibióticos no absorbibles, quiere decir que actúan únicamente en colon, tienen una respuesta excelente. No hay que abusar de ellos, pero sí hay que pues estar en control por esto. ¿Cómo se diagnostica? Ahí, si quieren me pasan a la siguiente, porfa. Se diagnostica generalmente y lo ideal es con pruebas de aliento, de metano, hidrógeno, diferentes pruebas de aliento. Las manifestaciones clínicas, pues ya quedaron, ya se las dije. Si quieres nos pasamos a la siguiente. Lo que sí no dije es la pérdida de peso, y eso también, siempre que haya una pérdida de peso constante, no es normal. Hay que investigar qué otra cosa está pasando, algo no está controlado. Hay que siempre, siempre investigarla. Eh, Estas pruebas de aliento, digamos, que son accesibles en algunos países, en el nuestro no son tan accesibles, son muy fáciles, pero también hay muchos falsos positivos y falsos negativos, porque hay que hacer como una preparación específica con la alimentación, con algunos medicamentos, con el tiempo. Entonces, la verdad, sí sería lo ideal, y hay muchos hospitales, y por ejemplo en Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara cada vez hay más. Aquí no son tan disponibles, por ejemplo en León sí hay. Eh, Mientras se puedan tener hay que hacerlas, es más seguro, pero si no las tenemos, podemos hacer, y también está aceptado, una prueba de respuesta terapéutica. Por ejemplo, si yo creo que una paciente tiene un SIBO, yo puedo dar ese medicamento que no se absorbe y va a tener una respuesta excelente. Y bueno, lo ideal y el gold standard y así son aspirados endoscópicos, pero es bastante complejo, no es muy accesible, es muy caro, es muy invasivo. Entonces, si me dieran a escoger la perfecta, pues es la prueba de aliento. Esta es la ideal, no es fácil y es muy cara y es más riesgosa. La prueba de aliento no tiene riesgos, es fácil. Al final, lo que muchas veces acabamos haciendo todavía en nuestro medio es la prueba de la respuesta terapéutica, pero siempre que tengamos pruebas de aliento disponibles, está muy bien hacerlo. Tratamientos, pues lo mismo, antibióticos, procinéticos, medicamentos que hagan que el intestino se mueva. En algunas ocasiones, pero son pocas veces, por ejemplo, en las pseudoobstrucciones, podríamos descomprimir a veces de manera endoscópica. Sin embargo, pues existen sus riesgos. Y si ya pasó mucho tiempo y no se trató adecuadamente, en ocasiones, pues sí requiere de tratamientos quirúrgicos más invasivos. Y por eso mismo debe diagnosticarse a tiempo, porque si no, los tratamientos van a ser más agresivos, más invasivos, y tal vez el daño va a ser más definitivo. Por ejemplo, si yo no trato esas diarreas y digo es normal, es por la esclerodermia, y no le busco, entonces voy a tener una malnutrición, deficiencias nutricionales, pérdida de peso, mala absorción, sarcopenia, y va a ser muy complicado llegar de nuevo a mi normal, cuando tal vez esto tenía solución. Y la verdad es que el SIBO se trata bastante de manera sencilla. Entonces, no hay que pensar que nada es normal, hay que buscar la solución y hay que tratar de resolverlo lo antes posible para no llegar a otras cosas, ¿va? Y la que sigue, en el colon, ya vamos a acabar. En el colon, pues lo más común es diarrea o constipación. Lo más común en pacientes con esclerodermia se reporta la constipación hasta en un 50%. ¿Y qué vamos a utilizar? Laxantes. Algunos no se absorben y hay muy buena respuesta. Son los más nobles, no tienen muchos efectos secundarios, son accesibles, son baratos.
O hay algunos, si no responden a esto, entonces hay que irnos a algo mucho más potente. Hay muchos nuevos que son secretores. El tema con estos es que muchas veces dan diarrea. Entonces hay que elegir bien qué laxantes vamos a utilizar. Uno que no distienda mucho al paciente, que no sea a base de lactosa, que no nos dé otros efectos secundarios, que no se contraponga con algunos de los medicamentos que ya utilizan para la esclerodermia, que no den cefalea, mareos, etcétera. Nunca en este caso es recomendable la fibra. ¿Por qué? Porque si yo tengo disfagia en esófago y me dan fibra, se va a tardar muchísimo en vaciar, porque es más bien no recomendable fibras solubles, que es tipo metamucil, psyllium, plantago, todas estas pesadas que se hacen como gelatinas. En el estómago va a pasar lo mismo, me voy a sentir muy mal de aquí a que la fibra pase, y en el colon probablemente pase lo mismo. Entonces, las fibras aquí no son la mejor opción, ¿va? Que es algo como muy fácil de, ay, tengo metamucil, no puedo ir al baño, tómatelo. No, hay casos donde no son la mejor opción, ¿ok? Y bueno, la diarrea, hay que buscar el porqué de esta diarrea. Sí puede ser el trastorno motor, pero también puede ser el SIBO, también puede ser algunos medicamentos que utilicemos para esclerodermia o para otras cosas. Puede ser colon irritable con predominio de diarrea. A ver, el que yo tenga esclerodermia, como les digo, no me exime de poder tener un colon irritable, ¿no? Entonces, hay que buscar estos factores. Hay otras colitis microscópicas. Cuando es diarrea crónica, hay que hacer una colonoscopia. Cuando es una diarrea persistente o aguda, se trata como otras diarreas en otras personas. Entonces, hay que también pedir ayuda, por más insignificante que sea la diarrea o el síntoma, ¿ok? La que sigue. Y ¿qué es lo que me gustaría transmitir y que se quedaran con eso? Es muy importante pedir apoyo y ayuda con su médico. Generalmente los que ya tienen muchos años con esclerodermia tienen su médico tratante y todos los interconsultantes que podemos apoyar. Hay que tener confianza, hay que tener, sabes que hoy sentí esto y no es normal porque el dolor abdominal que yo seguido siento es así, pero hoy lo sentí diferente. Ya llevo, no sé, 10 días con diarrea, ya no se me hace que es por lo que me comí. Hay que pedir ayuda siempre que un síntoma sea nuevo o algo haya cambiado, ¿ok? Siempre hay que investigar cada síntoma, no solo los digestivos, o sea, yo estoy hablando más de lo digestivo, pero cada síntoma, ¿sabes? Que siento como que un poco más dificultad respiratoria, hay que checar esos pulmones porque sabemos que también se afectan. Siento esto, siento lo otro. No podemos permitir que tal vez voy al doctor y me dice, no pasa nada, está bien, es esto. Si tú sientes que algo en ti es diferente, no hay nadie que conozca más a cada paciente que tú mismo. Nosotros tenemos la teoría, pero al final tú conoces tus síntomas, tú te conoces a ti, tú sabes qué sientes, aprende a escuchar tu cuerpo, aprende cuando algo ya no te suena bien, independientemente si un doctor te dice que no y tú insistes que algo está diferente, si no te estudia, no tiene bases para decirte que no está pasando nada, ¿va? No todos los síntomas digestivos son consecuencia de la enfermedad primaria, no siempre. Se deben estudiar y se deben tratar. Como esta paciente que les digo que ya no comía nada, le dijeron, no, ya es la esclerodermia y al final se trató la esofagitis, se trató la estenosis y la paciente come bien, volvió a llegar porque dejó de tomarse las pastillas, pero ya las volvió a tomar y otra vez está bien y la estenosis sigue dilatada y abierta. Entonces, siempre hay que insistir en que se estudien, ¿va? En ocasiones los tratamientos sí van a ser por tiempo indefinido, no hay que tenerles miedo. Si confías en tu médico y te está diciendo que es más seguro que tomes una pastillita todos los días para evitar complicaciones graves, hazlo, porque si no, después tal vez vaya a haber situaciones pues, que ya no se puedan arreglar tan fácil. Y básicamente eso es lo más importante que creo que deben llevarse. Y ahora sí, dudas, preguntas, comentarios. Bueno, pues primero que nada, agradecemos a la doctora Ordaz por su valiosa participación el día de hoy, por su tiempo, su información, que nos permite tener una mayor noción sobre los trastornos digestivos, sintomatología en la esclerodermia, y a cada uno de ustedes que nos acompañe en esta reunión y que la ven vía YouTube también. Vamos a pasar a continuación con las preguntas.